Muy buenas tardes, mi nombre es Caterine Portillo Guzmán, soy estudiante del programa de agronomía. A continuación voy a hacer la exposición de la práctica alterna de propagación y micropropagación de plantas, tutor Jorge Eduardo León. En el grupo lo conformamos el señor Rafael Durán y mi persona. Esta práctica consiste básicamente en dar a conocer la importancia de la propagación sexual y asexual en las plantas y los distintos mecanismos de propagación que se utilizan. En este caso, en la práctica alterna, vimos el tipo de propagación asexual, pero desde la semilla, desde la parte sexual. Entonces, iniciamos con la parte de la selección del sustrato, que es fundamental para, para que la semilla se germine adecuadamente, y este sustrato debe ser acorde al tipo de drenabilidad pues, que debe tener este sustrato, o sea, que sea aireado, que la semilla no se vaya a encharcar, que no se vaya a compactar fácilmente, que vaya a obstruir el crecimiento de las raíces. Entonces, este sustrato básicamente son dos partes de cascarilla de arroz, una parte de abono y una parte de tierra para que sea aireado. Posterior a esto viene la selección de la bolsa en la que se va a insertar el sustrato. Esta bolsa debe ser acorde a los meses en los que va a permanecer la plántula dentro del vivero o dentro del el lugar donde anterior a llevarlo al sitio definitivo. Esta bolsa debe ser pues la que utilizaron en este vivero, particularmente en el que fuimos a hacer las prácticas, es una bolsa de 9 por 15 centímetros, calibre 15, lo que quiere decir que es una bolsa gruesa, resistente, que va a permitir el llevado a terreno en mucho más tiempo y que va a garantizar la durabilidad de esta planta en el vivero por un poco más de tiempo. También porque si la bolsa es un poco más grande, pues esto permite que no haya entorchamiento de la raíz y pues que se pueda llevar a sitio definitivo una planta con una muy buena sistema radicular. Posterior a esto se debe bueno, anterior al llenado de bolsa ya debemos tener la semilla en la que vamos a insertar en la bolsa. Esta semilla debe ser seleccionada de un árbol eh, adaptado climatológicamente al lugar donde se va a llevar, o sí que sea de una zona pues con la misma altitud. A su vez, este árbol debe ser un árbol productivo, estable, que sea resistente a plagas y enfermedades, bueno, que tenga una resistencia mayor al resto de los árboles, y sobre todo que sea un fruto uniforme, que tenga frutos uniformes, una buena polinización. Aunque esto también depende mucho del injerto que posteriormente se le coloque, pero también pues debemos tener en cuenta todos esos factores. Entonces, ¿cómo se selecciona la fruta? Se selecciona que no esté en el suelo, que esté en óptima condición de cosecha en el árbol, se recoge del árbol. Al realizar el proceso de maduración, este debe ser un proceso natural, no debe ser un proceso inducido. Posterior, cuando la fruta está madura, pues se procede a extraer la semilla. A esta semilla también se le debe cortar la parte frontal, parte de arriba y la parte posterior, para que tanto la raíz como la nacencia pues salgan derechitas y no haya entorchamiento. Para seleccionar el patrón que se va a injertar debe ser pues acá no se puede ver, pero las hojas en la parte de arriba del arbolito, de la plántula, deben estar sin ningún tipo de clorosis en las hojas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengan ningún amarillamiento, ni marchitamiento, ni evidencia de algún tipo de enfermedad, pues para mayor éxito del injerto. Tampoco pues esa misma clorosis demuestra que por lo menos esta raíz tenía
dificultades de crecimiento o algún tipo de hongo que la estaba afectando. Entonces, todas esas condiciones debemos evitar para que esta planta pueda recibir el injerto adecuadamente. Entonces, como lo decía, se observa la vigorosidad del árbol y la adaptabilidad pues, para poder injertar. Se procede un injerto. En el caso del aguacate, se deben observar en las varetas que se van a injertar que tengan unas adecuadas yemas axiales, que sean, entre más yemas axiales va a ser mucho mayor el prendimiento, más efectivo. Y pues analizar el tipo de injerto que se va a hacer. Además se deben seleccionar un cuchillo desinfectado, una cinta con la que se va a atar el injerto que sea flexible, de fácil utilización en campo, y también se puede analizar dependiendo si vamos a injertar en bolsa o si se va a injertar en campo, también depende mucho el tipo de cinta que se va a utilizar. También se debe, y es importante señalar que este tipo de injerto debe ir acorde a la altura donde se va a plantar este árbol. Entonces eso debe, dependiendo de la altura donde se va a plantar, eso depende de la variedad del injerto que vamos a colocar. Se debe atar muy bien el injerto, y acá en esta parte, después de atar el injerto, se debe colocar una bolsa de como que haga un efecto invernadero para que este injerto conserve la humedad y pueda tener un mejor desarrollo. También cuando se está haciendo este tipo de corte, por lo general se hace un corte en bisel acá en este y un corte en bisel acá, si es un corte, pues si es un injerto, dependiendo del tipo de injerto, ya sea en T, eh, en T invertida, o sea un injerto de parche, o sea un injerto de púa, siempre se deben estar limpiando las herramientas que se utilizan para evitar la oxidación. Posterior a esto, de un buen amarre, se cortan, o anterior a esto, se corta un 60% de las hojas que tiene el injerto para que haya un mejor prendimiento. Bueno, esta es la práctica de laboratorio. Esta práctica de laboratorio consistió en evaluar el porcentaje de germinación de una semilla sexual, en este caso ají. Seleccionamos 100 semillas y luego pues las llevamos a una preparación de suelo que hicimos en una bandeja plástica, la cual hicimos un 10% de cascarilla de arroz y un 10% de tierra y un 10% de abono. Pues este tipo de sustrato no fue el más óptimo porque tuvimos un conteo de un 35% de semillas germinadas. También puede ser que pudo haber sido una semilla de mucho tiempo en la bolsa porque tenía una época o un periodo de empacado en la bolsa desde el 2020. Entonces también pudo haber sido una consecuencia de esto, pero ahora sí, básicamente esta fue nuestra práctica de laboratorio. Es importante resaltar que tanto de los procesos de propagación sexual o asexual es exitoso dependiendo del seguimiento que le podamos hacer a las plántulas, del adecuado seguimiento y de antes de llevar a campo, analizar muy bien los suelos que vamos a utilizar para este tipo de plantaciones. Un adecuado análisis de suelo es fundamental para cualquier tipo de plantación, para que sea exitosa, y un análisis de la altura y el lugar donde vamos a llevar la plántula al final. Y una disponibilidad de los recursos que podamos tener, es decir, agua, es decir, insumos, ya sean orgánicos o inorgánicos, pero toda la disponibilidad de los recursos va a depender el éxito de una plantación. Muchísimas gracias.